Cuando termines de ver este video vas a encontrar la motivación para cambiar tu físico y que te des cuenta de que es posible que tú también lo cambies. Y si te preguntas quién soy yo para motivarte o para hablar de cambio físico, mi nombre es Felipe Toledano y tengo más de 5 años de experiencia transformando mi apariencia, mi comunicación y mi mentalidad. Y a día de hoy, con lo que aprendí, ayudo a gente a hacer lo mismo en menos tiempo del que yo invertí. Te voy a contar la historia de cómo empecé siendo un niño flaco e inseguro, al que le rompieron el corazón, a una persona que pudo cambiar su físico completamente y que ahora es ejemplo a otros a que también lo puedan lograr. Básicamente, te voy a contar mi historia. Disfruta. Desde que era niño, siempre fui muy flaquito. Creo que nunca tuve una mala genética, pero siempre tuve la complexión de una persona delgada. Y la verdad es que ser flaco nunca me gustó realmente. Siempre me daba pena que me vieran los brazos, no me quitaba la camisa en público y en cierto punto de la adolescencia empecé a usar camisas apretadas para sentirme fuerte, incluso si no lo estaba. Sin embargo, la realidad es que no hice absolutamente nada para cambiar esa situación por los primeros 12 años de mi vida. Lo único que hacía era jugar fútbol y otros deportes, pero al final del día seguí igual, flaco. Hasta que en 2018, hace más de 6 años, me sucedió algo fundamental en la vida de cualquier adolescente, y es que conocí una niña. Sorprendentemente fue una de esas situaciones en las que acabas conectando muy rápido con alguien. Nos llevamos mucho, hablamos mucho, pasamos mucho tiempo juntos, pero como le pasa a cualquier adolescente que pasa mucho tiempo con una niña, realmente me acabé picando con ella. No dejaba de pensar en ella y lo único de lo que estaba pendiente era de cuándo la volvería a ver, cuándo volvería a hablar, cuándo volvería a pasar tiempo con ella. Hasta que llegó un punto en el que después de convivir con ella, éramos los tipos de personas los cuales querían estar juntos, pero por diferentes razones no se podía. Cuando yo quería, ella sentía que no podía, y cuando ella quería, yo sentía que no podía. Así que complicado el asunto. Pero a pesar de que no estuviéramos juntos, nos teníamos mucha confianza y ella me contaba sobre la gente con la que estaba, me pedía ayuda, me contaba cómo se sentía, me contaba de la persona. Además, todas las personas con las que salía las consideraba muy normales. No que fueran normales, sino que sentía que no destacaban por algún específico. O eso era lo que yo quería pensar. Hasta que llegó a estar con una persona que efectivamente destacaba por algo. Y no solamente destacaba, sino que yo sentía que me superaba. Y era por su físico. Y aquí es donde llega el problema. Su pareja en ese momento tenía un físico increíblemente estético y fuerte para su edad. Y a pesar de que yo me quisiera engañar y creer a mí mismo de que no era así, era inevitable. Era la verdad. Por primera vez en mi vida sentí verdadera envidia hacia alguien. No entendía cómo además de tener ese físico, podía estar con la persona con la que yo quería estar. Estaba enojado conmigo mismo porque pensaba que ella quería estar con él por eso. Entonces, para yo poder lograr estar con ella, tendría que cambiar mi físico, o en este caso, mi apariencia. O eso era lo que pensaba el Philip de hace 5 años. Así que dije, lo voy a hacer, voy a mejorar mi físico y finalmente vamos a estar juntos. Entonces empecé, pero el proceso no fue tan rápido como esperaba. Como me daba pena que me vieran haciendo ejercicio, lo que hice fue encerrarme en mi cuarto, agarré un tapete o alfombra que usas de esos para hacer ejercicio, unas pesas de 10 libras que tenía mi mamá en mi casa y rutinas de ejercicio que veía en YouTube con mi teléfono. Y esa fue mi manera de empezar con mi cambio físico. Además, empecé a informarme sobre el tema de nutrición para poder subir de peso, porque sabía que si seguía comiendo lo mismo, no iba a cambiar en absolutamente nada. Tuve que aprender a pesar y registrar mi comida, ver qué cantidad de proteínas y carbohidratos tenía que comer y básicamente la mejor manera de alimentarme para poder cambiar mi físico. Todo eso que te acabo de decir, el tapete en el piso, las rutinas de YouTube, las pesas de 10 libras, la alimentación, todo eso lo estuve haciendo por 1 año y medio. Recuerdo haber empezado más o menos en 52 kilos y pude seguir como hasta 65 aproximadamente. Pero no todo eran flores y resultados increíbles. Para inicios de ese año, después de haber estado con unas pesas de 10 libras y con un tapete y con los videos de YouTube, decidí empezar a ir al gimnasio. La razón por la que no había ido era porque, como te había dicho antes, me daba demasiada pena que me vieran haciendo ejercicio. Pero sabía que para llegar al resultado que quería llegar, para alcanzar a la persona a la que quería alcanzar, tenía que empezar al gimnasio. Entonces empecé, pero como me había pasado antes, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Estaba yendo al gimnasio 6 veces a la semana y cada vez que iba hacía 2 ejercicios. O sea, eran 2 ejercicios por rutina. Estaba en el gimnasio 2 horas diarias. Para cualquier persona que conozca el tema, ir 2 horas diarias al gimnasio y no solamente eso, sino que hacer 2 ejercicios por rutina no tiene ningún tipo de sentido. Estaba sobreentrenándome. Y resulta que un día de esos, intentando resolver mi problema de sobreentrenamiento, decidí ir a salir a tomarme un café a un centro comercial que estaba cerca de mi casa y adivinen a quién me encuentro. Efectivamente, a la señorita del pasado, con la que pensé que iba a ser incómodo porque había dejado de hablar con ella, porque estaba en una relación, pero la verdad que no lo fue. La saludé, estuvimos hablando un rato. Lo más interesante de la conversación fue lo que me dijo antes de terminar. Estábamos hablando y por alguna razón le pregunté, oye, ¿y qué haces acá? ¿Por qué viniste a este centro comercial? Ah, es que me acabo de mudar a esta calle. La calle en donde yo vivía. Resulta que se mudó a la zona o la calle en donde yo vivía. Eso significaba que lo más probable es que me la fuera a encontrar bastante más seguido. Después de eso, regresé a mi casa pensando en si me la iba a volver a encontrar, si lo iba a hacer con su pareja actual o qué. Estoy regresando a mi casa y me llega el golpe de realidad, como de no tienes el físico todavía que querías tener.
No había llegado al objetivo que quería llegar, no había alcanzado a la persona a la que quería alcanzar. Relacioné todo esto con encontrármela porque principalmente la razón por la que empecé fue por ella. Entonces, ahora que lo más probable es que la viera muy seguido, tenía que verme excelente en todo momento. Y sabía que incluso estando entrenando todo el tiempo que estaba entrenando, 2 horas al día, 6 veces a la semana, no estaba teniendo los resultados que quería tener. Pasó el tiempo y unos meses después, intentando buscar soluciones o encontrando soluciones en cualquier parte, acabé comprando mi primer curso de fitness por $250. Este que está aquí. Era todo el dinero que tenía ahorrado de los últimos años. Me acuerdo que cuando lo hice estaba cagado de miedo, pero la verdad que le saqué todo el jugo posible y acabé teniendo resultados excelentes, mejorando todo lo que pude mejorar, mucho más progreso que en el último año y medio en nada más 6 meses. Y la particularidad es que haciendo menos obtuve más. Esta vez estaba entrenando solamente 3 veces a la semana, haciendo 5 ejercicios por rutina y estaba como 1 hora y 10 minutos. O sea, en vez de pasar 12 horas a la semana, estaba pasando 4. Aprendí mucho sobre los mejores ejercicios que tenía que hacer, qué comer, cuándo subir y bajar el peso, cuándo entrenar, el rango de movimiento perfecto y todo lo necesario para que verdaderamente pudiera avanzar como quería avanzar. A día de hoy puedo decir que ese curso fue el primer paso para cambiar mi vida. Y si tuviera que decir que valió la pena o si valió los $250, mi cambio físico valía miles de dólares para mí. Así que puedo decir que esos 250 fueron bastante worth it. Pero a pesar de tener todos los conocimientos necesarios para poder avanzar y ya ir por el camino correcto, cometí un error. Y no me metí esteroides. Por querer avanzar más rápido, empecé a comer demasiado, por lo que acabé ganando mucha grasa. Así que ahora era momento de hacer definición. Estaba en un muy buen estado físico, pero quería eliminar la grasa que había ganado en todo este proceso del bulk sucio. Entonces, de estos 75 kilos quería bajar como unos 70 kilos bien marcado. Y más o menos en abril del 2023 decidí empezar este proceso de definición. La meta era llegar a 70 kilos lean. Pero digamos que el proceso se complicó un poquito más de lo que esperaba. Entonces, como les digo, estuve 8 meses en ese proceso de perder grasa o de estar en mi proceso de definición. De abril de 2023 a diciembre de 2023. Y era curioso porque siempre que me preguntaban sobre si era más fácil subir o más fácil bajar, yo siempre decía, no, es mucho más difícil subir. Pero tenía que vivirlo para poder hablar de ello. Resulta que en este proceso de bajar de peso y perder grasa, empecé a tener problemas al comer. Lo que pasaba era que estaba restringiendo mucho lo que comía y al terminar de comer nunca terminaba de estar satisfecho o al terminar del día no estaba satisfecho realmente. Como no me estaba alimentando lo suficiente, me sentía frustrado y en un día podía perder todo el progreso que llevaba en una semana por esos atracones y ganas de comerme todo sin control. De hecho, voy a contar algo que me da bastante pena contar, pero creo que es necesario para que entiendas el proceso por el que pasé en toda esta situación. Ok, imaginemos que iba muy bien, que llevaba 2 semanas cumpliendo con mi dieta, yendo al gimnasio y demás. Y por alguna razón acababa saliendo el viernes o el sábado con algún amigo o alguna amiga. Y al salir acababa pasándome las calorías un poquito más de lo que tenía que pasarme. Yo recuerdo que en ese momento estaba comiendo como 1.700 calorías diarias, 1.800 calorías diarias. Y comiendo esta cantidad de calorías no me sentía satisfecho, como les decía. Entonces, cuando yo sabía que me pasaba, tipo me quedaban 300 calorías y yo sabía que me comía algo que tenía 500, me pasaba como a las 2000 y cuando me pasaba de cierto punto, pensaba, bueno, si me voy a pasar bien. Entonces tú dirás, bueno, te pasaste por unas poquitas calorías, en vez de 1.700 comiste 2.300 y bueno, el siguiente día normal. No, o sea, lo que pasaba era que yo me comía 3.000 calorías más, me comía todo lo que podía comerme, tenía un problema, me daba un atracón muy fuerte y acababa comiéndome como 4.000 o 5.000 calorías más de las que tenía que comer ese día. Entonces perdía todo el progreso que llevaba en semanas en un solo día. Afortunadamente, después de 8 meses, mi proceso de definición poco saludable terminó y pude llegar más o menos a la meta a la que quería llegar. Seguí con todo este proceso y más o menos en diciembre de 2023 empezó un nuevo proceso, el Lean Bulk. Investigué muchísimo sobre nutrición para que no me volviera a pasar lo mismo que me pasó previamente, hasta que eventualmente encontré la manera perfecta, o mínimo la manera que más me sirvió a mí para poder subir de peso ganando puro músculo y sin ganar prácticamente nada de grasa. Y lo mejor es que sin atracones, sin ganas de comerme todo sin control y con una dieta saludable y no con el trastorno de querer comer todo en todo momento. Actualmente estoy pesando lo mismo que cuando terminé mi volumen sucio, pero sin prácticamente nada de grasa. Y a día de hoy puedo decir que todo valió la pena, que todo el proceso fue necesario para llegar al punto al que estoy hoy. Y qué bonito resultado, ¿no? Pero te dejé con la mitad de una historia. ¿Qué acabó pasando con la niña con la que empezó todo? ¿En qué terminó? Me acabé separando de ella por un tiempo y a pesar de que había empezado a ir al gimnasio, a hacer ejercicio por razones superficiales y porque la quería traer, me acabé quedando por mí y por lo que estaba mejorando, en todos los aspectos de mi vida, no solamente el físico. Me había enamorado del resultado, pero después de un tiempo lo hice del proceso. Pero ahí no terminé la historia con ella. Resulta que más o menos 3 meses después de haberme comprado mi curso de cambio físico y haber mejorado tanto físicamente como en todos los demás aspectos, pude encontrar una persona con la que me sentía mejor, con la que tuve más conexión
y que la consideraba más atractiva que ella. Y un día, estando yo con esta nueva chica, por coincidencias de la vida, nos acabamos cruzando mi pareja de ese momento y yo, junto con la niña del pasado y su pareja actual. Después de no haberle dirigido la palabra por mucho tiempo, en ese momento me di cuenta de que hice bien. Cuando la vi, no le tuve que decir nada. Se notó en su mirada al verme con alguien así, que algo había cambiado dentro del niñito que previamente había sido inseguro por el físico de otra persona. Que cuando te mejoras a ti mismo, acabas atrayendo mejores personas, mejores situaciones y mejores cosas. Lo que aprendí de todo esto es que cualquier experiencia que estés por pasar o que estés pasando, incluso tú viendo este video, es necesario para llegar al punto al que quieres llegar. Esta es la historia de mi cambio físico. Ojalá esto te pueda servir para que empieces el tuyo también. Y que veas que es posible, desde ser ese niño que empezó a hacer ejercicio en su cuarto sin saber si lo iba a lograr, hasta ser una persona que tiene un físico increíble, con mejor confianza, que pueda traer mejores situaciones y mejores personas. Y como extra, tener la confianza de ir al gimnasio en tank top. ¿Quién lo hubiera pensado? Como te digo, espero esto te motive a cambiar tu físico y más que todo, veas que es posible. Así que nada, te mando un abrazo y que tengas buen día, tarde o noche, dependiendo de dónde y cuándo veas esto.